La historia que se cuenta en este libro es absolutamente real. Sucedió no hace mucho tiempo, en un lugar que no puedo divulgar. Es mi deber advertirte, querido lector, que aquí se narran acontecimientos que pusieron en peligro a la especie humana. Si A. Tienes problemas cardíacos o B. No te gustan este tipo de historias, debo decirte que A. Debes consultar con un especialista y B. Aquí, en el estante de al lado, hay una divertida historia en la que una pequeña tortuga se enamora de una piedra. Por cuestiones de seguridad, los nombres de los protagonistas y del lugar donde se desarrollan los hechos han sido modificados. Estimo que podrás comprenderlo, querido lector. 1. Donde empezamos a conocer los escenarios de la historia y a sus protagonistas. Villa Tranquila, como su nombre lo indica, era un pueblo tranquilo, pequeño y acogedor, próspero y pujante. Sus habitantes vivían en armonía y cuidaban el medio ambiente. Hay quienes sostienen que era un pueblo aburrido, pero no es esta nuestra opinión, querido lector. Si alguien, antes de los acontecimientos que se narran en este libro, hubiese dicho que allí iba a dirimirse el futuro de la especie humana, los vecinos se habrían limitado a sonreír y alejarse silbando alguna tonada. Pueden observarlo en la imagen satelital que acompaña la página, la cual ha sido robada por el autor de estas líneas de los archivos del Pentágono y ligeramente modificada para preservar la paz del lugar y la tranquilidad de su gente. Porque, una vez que se enteren de estos terribles acontecimientos, imagínense la cantidad de turistas que visitarían el lugar tratando de tomar fotos donde fue salvada la especie humana y tratando de fotografiarse con nuestros héroes. No, los habitantes de Villa Tranquila prefieren seguir con la vida apacible que llevaban antes de los acontecimientos que se narran en este libro. Como decía, en la imagen se puede ver que Villa Tranquila es un pueblo como tantos. Allí está su plaza principal, alrededor de ella el banco, la casa de gobierno, el correo, la biblioteca, que sería un lugar obligado de peregrinaje porque, no, mejor no dar a conocer estos lugares. El supermercado, propiedad de un simpático matrimonio chino, la iglesia, casas, árboles, edificios. En fin, un pueblo como tantos, decía. Allí habían vivido desde su nacimiento los mellizos del Pino, F y M. Reiteramos, los nombres reales han sido ocultados al lector para protegerlos. El del dibujo de aquí abajo es M. Podrás apreciar en su cara el ligero brillo adusto de su mirada, su ceño arrugado, su expresión de asesino serial, y hacerte una idea de su personalidad. Pero estarías equivocado. Es un niño amable y gentil, amante de las artes y de las ciencias. Toca el violín, piano, guitarra, batería y otros instrumentos de los cuales el autor de estas líneas no sabe los nombres. Disfruta de la ópera y el ballet. Se emociona con una sinfonía. Ama la física, las matemáticas y la astronomía. Habla y lee inglés, francés, alemán y latín. Y está empezando a aprender chino. Cuida su alimentación. Sabe cuántas vitaminas, proteínas o hidratos de carbono tiene cada bocado que ingiere. Así, si debe quedarse una noche resolviendo teoremas o algún enigma científico, ingiere frutos secos porque son ricos en vitamina B12, que facilita el funcionamiento del sistema nervioso central y sus conexiones con el cerebro. Podríamos pasarnos días describiendo su talento y su personalidad, pero preferimos resumirlo en una sola frase. M es lo que se considera un genio. Aquí tenemos la foto de su melliza, F. Si la observan bien, notarán la dulzura de su expresión, la ternura de sus ojos. Hasta podrían imaginarla jugando a tomar el té con sus muñecas, pero otra vez estarían equivocados. Si su hermano es un ser callado y cortés, ella es explosiva. Practica 3 tipos de artes marciales: fútbol, rugby, lanzamiento de jabalina, boxeo y tiro con ballesta. Nadie en el pueblo se anima a meterse con ella. Solo una vez, cuando tenía 6 tiernos añitos, 3 adolescentes tuvieron el atrevimiento de burlarse de su hermano M, quien estaba tocando de oído una sonata de Beethoven en su violín. F les dio tal paliza, a pesar de su corta estatura y tierna edad, que nadie jamás volvió a molestar a su hermano.
Además son muy valientes, como podrás apreciarlo con el correr de estas líneas. No le temen a nada. Bueno, a casi nada. Ambos sienten pavor ante las arañas. Y no estamos hablando de esas arañas que se aprecian en los documentales capaces de engullirse a un ave. Los asustan aún las más pequeñas e insignificantes de ellas. Su madre reconoció pronto las virtudes y destrezas de sus hijos. M tuvo un xilofón y un abaco en su cuna, y su hermana, F, un intrincado sistema de poleas y sogas con las cuales se trepaba y descolgaba, antes de cumplir su primer añito. Los dos son hijos ejemplares y amorosos. Son respetuosos y educados con sus mayores. Ayudan a poner la mesa y a levantarla. Tienden sus camas, sacan la basura alternativamente. M los domingos, martes y jueves. F los lunes, miércoles y viernes. Los sábados no pasa el basurero por el pueblo. En esta foto están juntos. Puedes apreciar de nuevo sus aspectos y aprender, de una vez por todas, que no se debe juzgar por las apariencias. Si la ilustración estuviera en color, podrías notar que su pelo es rojo, de ahí su apodo, los fósforos.